Todos conocemos esa sensación. Llegas al último tramo de escaleras y de repente te falta el aire. Sientes ese ardor en el pecho. Uf, sí. O no sé, te dan un susto y por un segundo sientes que no puedes respirar. Es una experiencia tan común que casi no le prestamos atención. Es casi automática. Pero, ¿qué pasa cuando esa sensación no desaparece? Cuando se convierte, digamos, en la banda sonora de tu día a día. Claro. Para millones de personas, esa falta de aire, que en medicina se conoce como disnea, es un síntoma constante y, la verdad, aterrador. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de la disnea. Y para eso tenemos como guía un capítulo de un texto de referencia en medicina, Los principios de medicina interna de Harrison. Una fuente de peso. Nuestra misión es, jugar a ser detectives. Queremos entender qué es exactamente esta sensación, cómo se fabrica dentro de nuestro cuerpo y por qué es una pista tan importante para los médicos. Una de las más cruciales. Para empezar, el texto de Harrison arranca con una definición de la American Thoracic Society que me parece clave. A ver. La describe como una experiencia subjetiva de incomodidad respiratoria. Y esa palabra, subjetiva, lo cambia todo. Es que es el centro de todo. No es algo que se pueda medir con un aparato a simple vista. Es lo que la persona siente por dentro. Exacto. Y esa distinción es el punto de partida de todo el análisis. Un médico puede ver desde afuera signos de que alguien está luchando por respirar. Claro, que se ve agitado. Puede respirar muy rápido, lo que llamamos taquipnea, o que usa los músculos del cuello para jalar aire. Pero la disnea, la sensación de ahogo, solo la puede describir quien le está sintiendo. Es su testimonio. Es el testimonio de la víctima, por seguir con tu analogía del detective. Y entender ese testimonio, con todos sus matices, es el primer paso para descifrar qué está fallando en el sistema. Y hablando de la escala del problema, los números que presenta el texto son para sentarse un momento. Impactan. Esto no es algo raro, es increíblemente común. Hablamos de que hasta la mitad de los pacientes hospitalizados La mitad. y una cuarta parte de los que van a una consulta externa reportan tener disnea. Es una cifra enorme. Es muchísima gente. Si vemos a la población general, entre un 9 y un 13% la padece. Pero el dato que más me impactó es cómo se dispara con la edad. ¿Ah, sí? Llega hasta un 37% en personas mayores de 70 años. Y esto se traduce en un volumen de trabajo brutal para los sistemas de salud. Claro. Son entre 3 y 4 millones de visitas a urgencias cada año, solo por esta causa. Una locura. Y aquí es donde la medicina moderna da un giro de 180 grados, algo que el texto subraya muy bien. ¿En qué sentido? Durante décadas, para medir la gravedad de una enfermedad como la EPOC, La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. esa misma, todo se basaba en números fríos. La prueba reina era la espirometría, que mide cuánto aire puede soplar en una máquina. Claro, el famoso FEB1. Ese mismo. Pero lo que la evidencia más reciente demuestra, y que ahora es política oficial de grupos como la iniciativa GOLD. La Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Correcto. Es algo revolucionario. La sensación del paciente, o sea, lo que una persona cuenta que siente al subir un par de escalones, Ajá. es un predictor más poderoso de su futuro, incluso de su riesgo de mortalidad, que el resultado de la máquina. La experiencia subjetiva se volvió un dato duro. Espera, eso es un cambio de paradigma total. O sea, la descripción de un paciente de «me siento ahogado» ahora tiene tanto o más peso clínico que un número salido de un laboratorio. Exactamente. Ha obligado a los médicos a escuchar con más atención. Ya no es suficiente con ver la radiografía. O el resultado de la prueba. Ahora es mandatorio preguntar, del 1 al 10, ¿cuánta falta de aire siente al caminar? Porque esa respuesta nos dice más sobre cómo le va a ir a esa persona que muchas otras mediciones objetivas. ¡Wow! Pasamos de medir la enfermedad a medir el impacto de la enfermedad en la vida de la persona. Entro para generar esa sensación. Claro. No puede ser tan simple como que falta oxígeno, ¿verdad? ¿Qué pasa en el cerebro y en los nervios para que sintamos eso? Para nada es simple. El texto lo explica con un concepto que al principio suena intimidante. A ver, Discordancia eferente-reaferente. suena a tesis doctoral. Jaja, sí. Pero en el fondo es algo que todos hemos sentido de alguna forma.
Imagina que pisas el acelerador a fondo en un coche, escuchas el motor rugir con toda su fuerza, Sí, pero el coche apenas se mueve porque está atascado en el lodo. qué frustración. Esa frustración es la clave. La señal eferente es la orden que tu cerebro, desde la corteza motora, le grita a tus músculos respiratorios. Más aire, ahora, contráiganse con fuerza. La orden de acelerar. Exacto. Pero la señal que recibe de vuelta, la reaferencia, que viene de los sensores en los pulmones y en la pared del tórax, es débil. Le dice al cerebro, oye, a pesar de tu orden, aquí no está entrando mucho aire. No estamos avanzando. Justo. Esa desconexión, esa promesa rota entre la orden y el resultado, es lo que el cerebro interpreta como esa angustia que llamamos disnea. O sea que, en parte, la falta de aire es una especie de error 404 en el sistema nervioso. Un mensaje de comando enviado pero ejecución fallida. Me encanta esa analogía, es perfecta. Es una señal de error que te dice, la orden que envié no se está cumpliendo como esperaba. Y esa alarma es la que genera la incomodidad. Es un mecanismo de supervivencia, entonces. Aunque se sienta horrible, sí, es para que cambies algo. Y algo que me pareció increíble del texto es que habla de que la disnea tiene distintos sabores. O sea, no es una sola sensación, sino varias. Así es, y reconocer esos sabores es crucial para el diagnóstico. El texto describe al menos 3. ¿Cuál sería el primero? El más clásico es la sed de aire, esa desesperación casi animal por más oxígeno. Ajá. Esa sensación suele estar ligada a la química de la sangre y la detectan unos sensores, los quimiorreceptores, que se dan cuenta de que hay poco oxígeno o demasiado dióxido de carbono. Ah, como cuando terminas de correr una carrera y sientes que no te alcanza el aire para recuperarte. Justo ese. Pero hay otro muy diferente, la opresión en el pecho. Ah, eso lo he oído mucho. Quienes tienen asma lo conocen muy bien. No es tanto sed de aire, como sentir que alguien te está apretando, como si tuvieras un cinturón alrededor del tórax. ¡Wow! Y eso viene de otros sensores, los mecanorreceptores, que están en las vías respiratorias y detectan que se están contrayendo, lo que se conoce como broncoespasmo. Y mencionaba un tercero, ¿verdad? Sí, el esfuerzo para respirar. ¿Y ese de dónde viene? Este es fascinante porque su origen es distinto. No viene tanto de los pulmones, sino directamente de la corteza motora del cerebro. Del cerebro mismo. Sí, es la percepción consciente de que respirar, un acto que debería ser automático, de repente se ha convertido en un trabajo pesado. Como si tuvieras que pensar en cada respiración. Exacto. Y a toda esta mezcla de señales se suman las que vienen de los músculos de todo el cuerpo y hasta factores como la ansiedad, que pueden echarnos a un círculo vicioso de pánico y falta de aire. Vale, el panorama es increíblemente complejo. Pero el texto nos da una pista muy buena. Dice que hasta el 85% de las causas de disnea que dura mucho tiempo son de origen pulmonar o cardíaco. Esos son los sospechosos principales, sí. Entonces, con eso en mente, ¿cómo empieza el detective, el médico, a investigar el caso? El trabajo de detective empieza con lo más básico y lo más importante, la entrevista. Escuchar con atención la historia del paciente. Las pistas están en lo que cuenta la persona. Los detalles de cómo y cuándo aparece la disnea son las pistas más valiosas. El texto menciona algunas que son casi como una confesión. Por ejemplo, la ortopnea. Exacto. Si un paciente dice, doctora, puedo respirar bien sentado, pero en cuanto me acuesto plano en la cama, me ahogo, eso es ortopnea. Y eso apunta directamente a algo. Apunta casi inequívocamente a que hay líquido acumulándose en los pulmones por una insuficiencia cardíaca. El corazón no bombea bien y al acostarse, el líquido, digamos, encharca los pulmones. Que claro. O la disnea que te despierta por la noche. Esa también es muy característica. Se llama disnea paroxística nocturna. ¡Qué nombre! Despertarse de golpe con una sensación de ahogo terrible puede apuntar también a insuficiencia cardíaca o en otros casos a asma nocturna. Y luego está la más rara. La más rara y específica de todas, casi exótica, la platipnea. ¿Qué es lo contrario? Es lo contrario a la ortopnea. La persona se ahoga al ponerse de pie y se alivia al acostarse. Es muy poco común, pero cuando aparece orienta hacia diagnósticos muy concretos. Después de escuchar viene el examen físico. El detective busca pruebas en la escena del crimen. Totalmente. Se buscan signos evidentes. Por ejemplo, la persona puede hablar en frases completas o tiene que parar a mitad de una oración para tomar aire.
Eso te dice mucho sobre la severidad. Muchísimo. Se observa si usa los músculos del cuello para ayudarse a respirar o si instintivamente adopta lo que llamamos la posición de trípode. ¿Cómo es esa? Sentado, inclinado hacia adelante y apoyado en las manos. Es una postura que ayuda a abrir la caja torácica. Y por supuesto, se usa el estetoscopio para escuchar los pulmones y se revisan las piernas en busca de hinchazón. Ok, entonces con la historia y el examen físico ya se tiene una lista de sospechosos. Pero si el caso sigue sin resolverse, ¿cuáles son las siguientes herramientas? Ahí es cuando se sigue un algoritmo muy lógico, como el que se detalla en el texto. La fase 1 son las pruebas de primera línea. Lo más sencillo primero. Una radiografía de tórax, una espirometría, un electrocardiograma y un análisis de sangre básico para descartar cosas como una anemia severa, por ejemplo. Y si con eso todavía no hay una respuesta clara, se sube el nivel. Pasamos a la fase 2, estudios más avanzados. Aquí hablamos de una tomografía computarizada, el famoso CT o TAC. Una imagen mucho más detallada. Exacto, pruebas de función pulmonar mucho más completas y un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón para verlo latir en tiempo real. Y si aún con todo ese arsenal tecnológico, el misterio persiste. Se saca la artillería pesada, la prueba definitiva para los casos más complejos, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, o CPET. ¿En qué consiste exactamente? Suena bastante intensa. Lo es, pero es increíblemente informativa. Se pone a la persona a hacer ejercicio, en una bicicleta estática o una cinta, con una mascarilla que analiza cada respiración. Se mide todo. Todo. Se monitoriza el corazón, la presión, cuánto oxígeno consume, cuánto dióxido de carbono produce. Básicamente nos dice qué sistema se rinde primero, el corazón o los pulmones. Es la que nos da la respuesta definitiva. Bien. Entonces, una vez que el detective resuelve el caso y tenemos un diagnóstico, llegamos al tratamiento. Obviamente, si la causa es asma, se trata el asma. Claro, la causa de base. Pero el texto plantea un escenario muy interesante. ¿Qué pasa cuando la disnea persiste, a pesar de que la enfermedad ya está controlada lo mejor posible? Ahí es cuando entramos en un concepto más nuevo, el de síndrome de disnea crónica. Ok. Se reconoce que a veces, incluso con el mejor tratamiento, la sensación de ahogo no desaparece y se convierte en una discapacidad en sí misma. El síntoma se vuelve la enfermedad. Exacto. Y esto exige un cambio de enfoque. Ya no solo tratas la enfermedad, tienes que empezar a tratar el síntoma. Y para tratar ese síntoma, ¿qué opciones hay sobre la mesa? Hay varias estrategias. La más conocida es el oxígeno suplementario, pero es importante aclarar que solo sirve si los niveles de oxígeno en sangre son realmente bajos. No es para todo el mundo. Para nada. En esos casos, sobre todo en EPOC, ha demostrado mejorar la supervivencia. Pero si el oxígeno está normal, dar más oxígeno no ayuda. ¿Y qué más? Una de las herramientas más potentes y a veces subestimada es la rehabilitación pulmonar. ¿Programas de ejercicio? Sí, son programas de ejercicio físico supervisado. Puede sonar contradictorio. Si me falta el aire, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Claro, parece ilógico. Pero está demostrado que mejora la disnea, la capacidad física y reduce drásticamente las hospitalizaciones. El texto incluso menciona el yoga y el tai chi. Mira qué interesante. El texto también menciona algo que me sorprendió. Los opioides. Sí, Uno los asocia con el dolor, no con la respiración. Suena hasta peligroso. es una herramienta de doble filo y debe usarse con extremo cuidado, en dosis bajas y bajo estricta supervisión. Entiendo. Pero sí, en ciertos pacientes con disnea severa, al final de la vida, los opioides pueden reducir la sed de aire porque actúan directamente en el cerebro, disminuyendo esa percepción de la que hablábamos. Calman la señal de error. Exacto. Pero el riesgo es real. Y finalmente, se mencionan tratamientos en investigación como la furosemida inhalada, Un diurético inhalado. ¿sí? Que parece que podría engañar a los sensores de los pulmones para que envíen menos señales de alarma al cerebro. ¡Qué increíble! Así que lo que empieza como una sensación que todos hemos tenido, quedarse sin aliento, se revela como un sistema de alerta complejísimo y vital. Totalmente. La disnea no es solo un efecto secundario, es un signo vital por derecho propio, un pronosticador del futuro y una ventana a la conversación entre nuestros pulmones, corazón y cerebro. Totalmente. Y si hay un gran mensaje en todo esto, es la validación de la experiencia del paciente.
Es reconocer que sentirse ahogado es un problema clínico tan real y tan importante como una fractura. Es darle su lugar. Tomar en serio esa sensación, medirla, entenderla y finalmente tratarla puede cambiar radicalmente la calidad de vida de una persona. Es el triunfo de la escucha activa en la medicina. Y para terminar, el texto menciona de pasada algo que me dejó pensando. Dime. Apunta que algunas personas, por su constitución, podrían ser más sensibles a los niveles altos de dióxido de carbono. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar. Ajá. Más allá de las enfermedades que podamos tener, podría ser que nuestra propia biología individual, la configuración única de nuestro cerebro para interpretar las señales del cuerpo, determine en gran medida la intensidad con la que experimentamos algo tan fundamental como el simple acto de respirar.